Muy bien. Ahora, veamos una cosita más. Hemos visto ya que la altura viene a ser el segmento PQ, que es la distancia que hay entre las dos bases, y hay infinitas alturas. Veamos acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo por acá un trapecio y he trazado sus dos diagonales? Se podrá calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Por ejemplo, punto medio de esta diagonal, serrucho, serrucho. Punto medio de la otra diagonal, tres palitos, tres palitos. ¿Cuánto mide este segmento al cual le voy a llamar yo Y? Ese segmento se puede calcular siempre y cuando yo conozco las bases. Por ejemplo, si la base menor mide A y la base mayor mide B, ese segmento ya no va a ser la semisuma como él, ¿no? Como en la base media, sino va a ser ahora la semidiferencia. Entonces Y va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál sería la semidiferencia? ¿A menos B o B menos A? B menos A, porque B es mayor, ¿no? Sería B menos A sobre 2. Así se calcula la base media. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo clasificamos el trapecio? El trapecio se clasifica según la igualdad de sus lados laterales. Si sus lados laterales son diferentes, ¿cómo se llama el trapecio? Escaleno. Pero si sus lados laterales son iguales, ¿cómo se llama el trapecio? Isósceles. ¿Y qué es lo que se cumple en cada una de ellas? Se cumple lo siguiente. Que si nosotros tenemos los ángulos relativos a cada base, por ejemplo, él es alfa y beta, acá también alfa y beta, en el trapecio escaleno, esos ángulos, ¿cómo vienen a ser en la base? Diferentes. Alfa diferente de beta. Pero en el trapecio isósceles, ¿cómo vienen a ser ellos dos? Los ángulos relativos a cada base vienen a ser iguales. ¿Qué más se va a cumplir? Que en el trapecio escaleno, si tú trazas la diagonal, por acá le llamo el diagonal 1 y el diagonal 2, en el escaleno las diagonales son diferentes. En cambio, en el isósceles, las diagonales, ¿cómo vienen a ser? De igual medida. Diagonal 1, diagonal 2. La diagonal 1 mide igual que la diagonal 2. Ahora, hay una clase de trapecio escaleno, donde sus lados laterales son diferentes, pero donde uno de ellos es perpendicular a la base. ¿Cómo se llama ese trapecio? Trapecio rectángulo. Ahí está, perpendicular a la base menor y perpendicular a la base mayor. ¿Y qué se recomienda hacer en un trapecio rectángulo? Trazar la altura, ¿sí?, relativa al otro extremo de la base menor. Porque acá se va a formar dos figuras conocidas. Acá se va a formar un rectángulo y por acá que se va a formar un triángulo rectángulo que puede ser notable dependiendo de las condiciones del ejercicio. Ahora, ¿cuándo se formaría acá un cuadrado? Cuando la altura va a tener la misma medida que la base menor, ahí recién se formaría un cuadrado. Si son diferentes, se formaría un rectángulo. Muy bien. Vamos con el último, con el paralelogramo. Habíamos quedado que para que sea un paralelogramo, los lados opuestos deben ser paralelos, ¿no? AB paralelo a CD y BC paralelo a AD. ¿Y qué se cumple en un paralelogramo, muchachos? Y así como los lados opuestos son paralelos, también los lados opuestos van a tener igual medida. Por ejemplo, si él mide B, su lado opuesto también, ¿cuánto va a medir? Va a medir B. Si él mide A, su lado opuesto también viene a medir A. Lados opuestos de igual medida. ¿Qué más se va a cumplir? Que los ángulos no consecutivos, ángulos opuestos, también van a tener la misma medida. Por ejemplo, si él mide alfa, el opuesto C también va a medir alfa. Si él mide beta, el opuesto en D también, ¿cuánto va a medir? Viene a ser beta. Y una preguntita, ¿cuánto es alfa más beta? Como son paralelos, alfa más beta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso es lo que se va a cumplir entonces de un paralelogramo. Muy bien, ahora el paralelogramo se va a clasificar de 4 maneras. Esto viene a ser la familia de los paralelogramos, que vienen a ser 4. El romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Ellos 4 son la familia del paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y por qué son la familia de paralelogramos? Porque también de ellos sus lados opuestos van a ser paralelos. Ahí está, los dos lados opuestos son paralelos. Para clasificarlo vamos a poner lo siguiente.
Mira, ve, en un paralelogramo vamos primero con los ángulos, alfa y beta. ¿Cuánto suman alfa y beta? 180. Y él mide A, él mide A, él mide B, él mide B. Yo te hago la siguiente preguntita. ¿Cómo se llama el cuadrilátero donde alfa y beta son iguales, pero A y B son diferentes? ¿Cómo se llama ese paralelogramo? Profe, si alfa y beta son iguales y los dos suman 180, quiere decir que cada uno, ¿cuánto tiene que ser? 90 y 90, ¿cierto? Ya, mira, ve. Y usted me dice que A y B son diferentes. Mira, ve, A y B son diferentes. Acá ve, A y B son diferentes. ¿Cómo se llama ese paralelogramo? Se llama rectángulo. Ahí está. Entonces acá para clasificar rectángulo chiquitito voy a poner, ¿sí? Basándome en él, si alfa y beta son iguales, ¿iguales a cuánto? A 90, y A y B son diferentes, A diferente de B. Ahora, yo te digo lo siguiente, ¿cómo se llama el paralelogramo donde alfa y beta son iguales? O sea, 90, 90, pero A y B también son iguales. ¿Cómo se llama ese paralelogramo? Se llama cuadrado. Ahí está. Alfa y beta son iguales, o sea, 90, 90, 90, 90. Y A y B son iguales. O sea, los lados van a ser iguales. A y A. Ahí está. ¿Cómo se llama él? Cuadrado. Entonces, basándome en él, voy a decir yo lo siguiente. Para que se forme el cuadrado, alfa y beta son iguales a 90. Y además, A es igual a AB. Listo, para que se forme mi cuadrado. Ahora, yo te hago la siguiente preguntita. ¿Cómo se llama el paralelogramo donde A y B son iguales, pero alfa y beta son diferentes? Si A y B son iguales, entonces los cuatro lados son iguales, pero los ángulos son diferentes. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Ese paralelogramo se llama rombo. Acá está el rombo. A, y A. Sus cuatro lados de igual medida, profesor. Listo. Pero sus ángulos son diferentes. Acá. Este angulito alfa diferente de este angulito beta. Muy bien. Para que se cumpla ello, voy a poner lo siguiente. Alfa diferente de beta, pero y A igual a B. Muy bien. ¿Y el que queda? ¿Cómo se llama el paralelogramo? Donde alfa y beta son diferentes. Alfa diferente de beta. Y A diferente de B. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Ese paralelogramo se llama romboide, como el que tenemos acá, ¿no? Acá está. A, B. Listo. Y alfa diferente de beta, ¿no? Acá tenemos alfa, acá tenemos beta. Alfa y beta. Ahora, lo que vamos a ver a continuación viene a ser qué propiedades se va a cumplir un paralelogramo cuando yo trazo las diagonales. Si tú trazas las diagonales de un paralelogramo, las diagonales, ¿dónde se van a cortar? En su punto medio de ellas. Y que también a la vez es el centro del paralelogramo. Trazo la diagonal AC, trazo la diagonal BD. Ellas se van a cortar. ¿En dónde, muchachos? En su punto medio. Ellos dos son iguales. Y ellos dos vienen a ser iguales. Ahí está. Y ese donde se cortan diagonales es el centro del paralelogramo. O viene a ser el centro del paralelogramo. ¿Qué se cumple? Que AO va a medir lo mismo que OC. Y que BO va a medir lo mismo que OD. Eso es lo que se va a cumplir. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros voy a trazar yo esas diagonales? Por ejemplo, en mi rombo, si yo trazo las diagonales, muchachos, ¿qué va a pasar en el rombo? A ver. Que las diagonales en un rombo van a ser bisectrices y que además se van a cortar formando 90
grados. Las diagonales se cortan formando 90 grados. Como se corta en el punto medio, ellos dos son iguales y ellos dos también vienen a ser iguales. Pero las diagonales vienen a ser bisectrices. Por ejemplo, si este angulito mide teta, él también mide teta. Si él mide beta, él también mide beta. Igual acá, ¿no? Beta, beta, y acá sería teta, teta. Formándose así 4 triángulos rectángulos congruentes. Ahora, ¿qué pasa en un romboide? En un romboide, si yo trazo las diagonales, como tú sabes que se van a cortar en su punto medio, que es el centro del romboide, se van a formar triángulos congruentes también. Trazo ella, ellos dos iguales, ellos dos iguales. Ahí está. Ellos dos de igual medida, Y este triángulo que tenemos por la parte de la izquierda va a ser congruente con este otro triángulo. Y el triángulo que está por la parte superior va a ser congruente con el triángulo que está por la parte inferior. Ahora, ¿qué pasa en un rectángulo cuando yo trazo las diagonales? En un rectángulo se va a cumplir que las diagonales son de igual medida. Las diagonales van a medir igual. Y como se cortan en su punto medio, entonces estos 4 segmentos vienen a ser de igual medida. Las diagonales se bisecan formando 4 segmentos de igual medida. Y ahí te vas a dar cuenta, que vas a ver triángulos isósceles. Por ejemplo, este triangulito que tenemos por abajo es isósceles. Alfa, alfa. Análogamente es congruente con el que está arriba. Acá también va a ser alfa, alfa. Igual por acá. Si llenamos el beta, beta, acá también sería beta, beta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasaría en un cuadrado cuando yo trazo las diagonales? Ya, en un cuadrado, las diagonales, aparte de ser iguales, van a formar... Van a formar 90 grados. Ahí está. Las diagonales van a formar 90 grados. Ahora, una preguntita. ¿Cuánto vale la diagonal de un cuadrado? Si él mide A. El mide A, tú sabes que la diagonal vale A raíz de 2. Y como se corta su punto medio, cada uno, ¿cuánto viene a ser? A raíz de 2 sobre 2. 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 Y además tú sabes ya cuánto viene a ser la medida de cada angulito, ¿no? Este angulito, ¿cuánto forma? 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 y 45 grados. Formándose 4 triángulos rectángulos innotables de 45 y 45.